Hay países que hayan, después de haber sido creados, que hayan hecho una transformación al otro sistema. Como bien decía, de un sistema a otro. Como bien decía Rafael, uno de los mayores aportes de los Estados Unidos, entre tanto, es el sistema federal, ¿no? El sistema federal, y ese sistema federal va a intentar ser copiado por los países primero americanos y posteriormente por los países europeos, ¿no? Pero, ¿qué? Por ejemplo, la Alemania pre-nazi, la República de Weimar, digamos, la que surge de la Primera Guerra, es un estado es una república federal. Por supuesto que Adolfo Hitler y el nazismo no permite la división del poder, vuelve a centralizar. Y cuando en 1948 se crea la República Federal Alemana, vuelve al federalismo y ahora las dos Alemanias son federales. Y Austria, ¿no? Austria. El Japón después de la Segunda Guerra Mundial es un imperio federal. Por eso, además de lo que él decía, hay repúblicas federales, hay regímenes presidencialistas federales como es Estados Unidos, regímenes parlamentarios como Alemania, que es federal, y monarquías como el imperio japonés, que también son federales, ¿no? Alemania es un ejemplo del federalismo, ¿no? Sí, ese es un ejemplo. De lo que uno pudiera llegar más fácil, digamos. Así es. O debiera mirarlo más, ¿no? Y bueno, en Alemania los Länder, como se llaman ellos en sus estados, porque ¿cómo se llama? En Argentina se llaman provincias, ¿no? En Estados Unidos estados, en Alemania se llaman Länder. En Brasil estados. En Brasil estados, en México estados también, Estados ¿no? también. Estados, bueno, Colombia ya es autonómica, ¿no? Uruguay, nadie se murió ni hizo lío, se volvieron autonómicos, ¿no? Pero el caso de Japón o el caso de la República Federal Alemana son ejemplos claros de cómo se establecen regímenes federales y nadie se muere, ni se acabó el imperio japonés, ni se acabó la República Alemana. ¿Por qué lo de Andrés Ibáñez llama tanto la atención el tema federal hoy, cuando en aquel momento yo estoy seguro que era su política unitaria, igualitaria, la que molestaba mucho más? Yo creo que no, Carlos, eso es un prejuicio que se tiene en Santa Cruz y que, mucha gente, pero independientemente que usted me diga su propia cosecha, mucha gente dice Andrés Ibáñez lo mataron por igualitario, no por federalista. Eso no es cierto. Es verdad que en el 71 en Santa Cruz no había esa corriente federal, pero en 1872 el gobierno boliviano dicta la ley del libre cambio. Y esto va a tener un impacto súper negativo en Santa Cruz. Abren la venta el intercambio con Perú, con Chile, comienzan a traer azúcar de Perú, de Chile, y todos nuestros productos. Entonces, ante esa situación de 1872, comienzan en Santa Cruz a surgir nuevos proyectos. Esos proyectos que dicen vincularnos con el Atlántico, al mar por el oriente. Y ese proyecto modernizador económicamente, que significa mercados hacia afuera, conexión al mundo, conexión al Atlántico, ferrocarril que vaya de Santa Cruz hasta el río Paraguay, en ese momento el Chaco era nuestro, y de ahí salir con nuestros productos, está acompañado por un proyecto político. Por una interpelación al Estado. Y por un proyecto político, porque no vengamos a decir que en Santa Cruz no hay proyectos políticos. Claro que no los conozcan es una cosa. Pero el proyecto modernizador... Tiene que quedar claro que Ibáñez gana elecciones, o sea, no está ahí por golpe, o sea, obvio. La gente lo seguía. O sea, el proyecto modernizador de la década de 1870 cruceño está acompañado por un proyecto político que es el federalismo. Están los Tristán Roca. Tristán Roca es un hombre poco conocido en Santa Cruz, pero un hombre, si uno lee La Estrella del Oriente, puede ver ahí sus planes de gobierno, sus planes de desarrollo y de modernización. Andrés Ibáñez es alumno de Tristán Roca, digamos, es su discípulo. Entonces, él propone la idea federal. El club igualitario de Ibáñez, en ese momento no existía el partido político como lo conocemos hoy, sino club. Estaba el club de la democracia, el club de la libertad, el club de la igualdad, entre otros para decir.
Andrés Ibáñez gana las elecciones en el 72 para la Diputación, gana las elecciones en el 74, gana su partido las elecciones municipales. ¿Por qué Chalot, Melquiades Barberí, todos estos, Ramsey, están en el municipio de Santa Cruz? No es porque están, sino porque votan. La gente vota por el Club Igualitario. ¿Cómo es que Andrés Ibáñez le gana a Antonio Bacadíes? Entonces, para mí Andrés Ibáñez debería ser reconocido como el primero líder obrero igualitario que es elegido por voto popular. Él no llega al poder ni por golpe de Estado ni nada. 2 veces diputado. Eso es lo que yo siempre digo. Su partido se mantiene en el poder hasta 1878, o sea que no es que nadie lo apoyaba. Y él hace su revolución en medio de una gran confusión política, ¿no? Bueno, ya se han publicado libros sobre Ibáñez, Moreno ha publicado, ¿no? Interpelación al Estado. Es una fuerte, porque no era posible el proceso modernizador cruceño si no estaba acompañado por un proceso político de descentralización, en este caso de federalismo. Otra debilidad, un aspecto del momento que no le favorecía a Andrés Ibáñez era que estábamos ya entrando a la guerra del Pacífico, ¿no? Cuando estaba en Daza de presidente, ¿no? Y que lo empieza a querer corretear a Ibáñez, ¿no? Y justamente estábamos entrando ya a la guerra del Pacífico, entonces eso quizás no le permitió también desarrollar a nivel nacional las ideas ese es un elemento que Andrés Ibáñez, ¿no? Que uno no lo toma mucho porque no toma en cuenta la política nacional. Pero una cosa, ¿por qué le digo? Cuando Andrés Ibáñez, una concentración popular, un cabildo lo nombra prefecto en octubre de 1876, ¿no? No pasa nada, el gobierno boliviano no reacciona. Sin embargo, cuando él el 25 de diciembre de ese año proclama la federación, ese es el momento en que Daza lo manda a su propio ministro de guerra a perseguir a Ibáñez. Mire usted, entonces, no lo matan por igualitario, está bien eso para el panfleto, pero no para... Es un buen punto. ¿no? A Andrés Ibáñez lo persiguen, ¿por qué? Por el federalismo. Si él no hubiera proclamado... para arrancarles el poder allá, exactamente, distribuirlo claro. Además, Bolivia estaba con problemas serios, una gran sequía, el altiplano no tenía que comer, o sea, las condiciones en las que entramos a la guerra del Pacífico no fueron de las mejores, ¿no? Por eso es que también subimos ese impuesto que se había acordado con Chile no subir, porque eso, lo de la invasión del presidente Morales, tiene él que contextualizarlo con una gravísima crisis económica por la que pasaba Bolivia, ¿no? Ahora los bolivianos, lo que tenemos que tener mucho cuidado es no caer en un federalismo como el mexicano, ¿no? Un federalismo que desde que nació México, ¿no? Como Estado federal, de su independencia, porque viene a ser federal, es totalmente centralista, o sea, es un Estado federal de papeles en México, ¿no? Entonces no hay que caer en eso, ¿no? Y para no caer en eso tenemos que asegurar una descentralización total en el modelo federal, ¿no? Y empezar a ver cómo socializarlo. ¿Y qué es lo que tenemos que socializar primero? La idea federal, ¿no? Del cómo todavía tenemos que ir trabajándolo. Yo tengo una propuesta del cómo, pero creo que la primera parte... Está la propuesta, ¿cuánto rescatás? Y si rescatás del movimiento federalista democrático. Un 70%, ¿no? Lo de tu papá es prácticamente la esencia de mi tesis, viene de ahí, ¿no? Y yo, la vuelta a la democracia permite, por ejemplo, el surgimiento del movimiento federal, ¿no? El M26, todo ese grupo de movimientos después del 82, porque evidentemente entre el 82 y mirando para atrás el 52, esos 30 años, no era posible, digamos, trabajar salvo... Claro, la única vez en la constituyente del 66 pero que se debate y se logra insertar esos tres artículos 108, 109 y 110. Lo que yo veo de que más así tenemos que enfocarnos acá para adelante es la socialización, ¿no? ¿De qué es el modelo federal? El debatirlo. El debatirlo, la ventaja que tiene, ¿no? Y compararlo con el Estado unitario actual. Yo creo que ahí tenemos que empezar a arrancar. Esto no tiene bandera política, ¿no? Quizás a un futuro van a querer agarrárselo como bandera política algunos partidos, que no es raro que se cree el Partido Federal, digamos, ¿no? Por decirlo. Pero esto tiene que ser socializado, la idea de qué es el federalismo, así como se empezó con el proceso autonómico, que era la autonomía. Eso te iba a decir, ¿cuánto calculan ustedes o creen que pueda estorbar ya el proceso autonómico a esto? Es decir, estamos avanzados, no vengan a hablarnos sobre, no me hables en el ticho, dicen, ¿no?
porque me vas a hacer que le pele, ¿no? ¿No es cierto? Más bien te diré que no le estorba. El tema no le estorba, le ayuda. Porque se ha demostrado de que el proceso autonómico no pudo funcionar. Se frenó. Se frenó. ¿Y qué es que lo frenó el gobierno? El movimiento al socialismo. Lo frenaron, digamos, ¿no? Pero lo que va a hacer el federalismo es ese proceso autonómico desarrollarlo mucho mejor, ¿no? en su profundizarlo, ¿me entiendes? Entonces, pero eso sí, tenemos que comenzar a sacar números, ¿no? Porque son los números, ¿no? Son los números los que, claro, el pacto van a fiscal, demostrar, claro. El pacto fiscal va a ser la próxima gran batalla. Ahí está el tema del pacto fiscal. A mí me causa mucha gracia cuando desde el Poder Central dicen cualquier cosa con relación al pacto fiscal, porque no se atreven a discutir la parte económica y medular del tema. Y el federalismo es un asunto de políticas públicas, pero también económicas. Sí, es económico, político y social, ¿no? ¿Dónde vamos a tener nosotros la libertad de establecer nuestras políticas públicas en educación, nuestra política pública, ¿no?, en salud? Cada estado va a tener la libertad de poder establecer, no que venga de un centralismo o que vengan de la paz y nos digan qué política pública vas a hacer para educación, qué política pública vas a hacer para salud. No, el sistema federal, cada estado, de acuerdo a su realidad, a su característica, va a poder establecer esas políticas públicas, ¿no? En algún momento el departamento de Santa Cruz, la ciudad de Santa Cruz, era prácticamente alfabeta frente a un nivel de analfabetismo. Claro. ¿Cuánto estamos en la diferencia? En 1900 el 56% de la población cruceña era alfabeta, mientras que en el resto del país no llegaba al 16%. O sea, las diferencias eran abismales. ¿Y por qué es eso? Porque había una educación altamente desarrollada, ¿no? Yo creo que en el tema de educación, solo por un ejemplo, la ley Avelino Ciñani dice la escuela es unitaria, única, por lo tanto, un niño en Guarayo tiene que aprender lo mismo que un niño en el Alto, cuando sus realidades son absolutamente distintas, ¿no? Y tenemos que aprender la letra L viendo una llama y el Illimani, ¿no? Y no sé si los de allá aprenden la letra S viendo la selva, pero el niño necesita aprender su realidad, necesita su historia, necesita su geografía. Entonces deben haber, por ejemplo, programas educativos, programas regionalizados, o sea, federales, pues. Federales, no tanto de acuerdo a la realidad de cada estado, de cada departamento en este. Y a las necesidades, ¿no? Que pueda resolver mejor la problemática, ¿no? Cuando tú no tienes la libertad, hablemos la libertad, ¿no?, de poder establecer políticas públicas, ¿a qué me refiero con política pública? Solución de problemas tanto político como económico, social, ¿no? Miren, los beneficios son pues abismal a comparación de un Estado unitario actual, digamos, ¿no? Entonces va a ser más fácil resolver nuestros problemas, va a ser más fácil el progreso en los diferentes estados. Por eso el federalismo hay que entenderlo, ¿no?, que es la unidad de la diversidad. Bolivia es un país diverso. Es un país totalmente diverso, somos más de 36 naciones que existimos actualmente, ¿no? Entonces, pero dice Ramón que no hay tales, dice, son etnias, lo que hay acá es un mestizaje. Mestizaje, exactamente. Ajá, sí. ¿No? Pero vámonos también al tema, por ejemplo, en la chiquitanía. Me acuerdo hace años nos estaban queriendo obligar a que aprendan el quechua en la chiquitanía, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, eso viene de un modelo unitario. En un Estado federal, ¿cómo sería? Que estudien ellos si quieren su lengua nativa, que vean un sistema que sea de acuerdo a lo que ellos van a estar en su región. No tanto así que nos impongan algo que no tiene nada que ver, y lo mismo que no se lo impongan de acá a ellos, hacia allá, por digamos, supuesto. ¿no? O sea, es una libertad que tienen en el buen sentido de poder autogestionarse, de poder tener políticas públicas para solucionar problemas de salud y educación. Y yo soy muy reiterante en esta descripción: federalismo, la unidad de la diversidad, porque Bolivia es un país diverso. Geográficamente, ¿no? Ecológicamente, económicamente somos diversos. Hay gente que se dice, que dice y pregunta, en la medida que avance un proceso federal, ¿en qué quedan los municipios? No entiende que tienen su propia lógica. Exacto. O sea, son anteriores, son prerepublicanos. Así es. El municipio es el poder local. O sea, pienso yo en los Estados Unidos, por supuesto, están también los municipios. Son fuertísimas. Y mire usted, y tienen hasta su propio sheriff, ¿no? No, y el alcalde de Nueva York, para que la gente lo pregúntele ubique. A Giuliani o el Giuliani ese... Ha tocado un tema muy importante ahorita, ya englosando lo que es el federalismo, ¿no? Los municipios, por ejemplo, Santa Cruz, vendría a ser distrito federal.
un distrito, ¿no?, federal, donde, por ejemplo, el tema de los fiscales, vamos al tema, ya no vamos a tener ese problema que vengan fiscales, ¿no?, de otras partes y que no conocen la realidad de la región, ¿no?, sino que nosotros vamos a tener nuestros propios fiscales. El acercar el gobierno al ciudadano. Es la subsidiariedad, ¿no? El que les resuelve el problema es el más cercano. Exactamente. ¿No? Y en el tema de seguridad ciudadana, existe una policía federal, tiene que existir una policía federal, claro, que se encarga de ¿qué? Terrorismo, que se encarga del narcotráfico, que es competencia federal, ¿no? Y la policía estatal, lo que sería la policía departamental, ¿no? Te tienen que haber. Entonces, con eso, mira, hasta el tema de la inseguridad ciudadana va a ser... En Brasil funciona eso. En Brasil funciona. En Estados Unidos. Además, los estados en Brasil cada vez reivindican mucho más poder, ¿no? Así es, ¿no? Pero un poder en algo absolutamente positivo, claro, ¿no? No es que están... No se me ocurre a mí un país más cohesionado que los Estados Unidos, digamos, con un altísimo nacionalismo, y a nadie se le ocurre decir que porque son federales se van a partir, ¿no? Que esa es la idea, yo siempre repito... Pese a que hay algunas manifestaciones independentistas de algunos. Bueno, pero salvo Texas, digamos, ¿no? Texas, ¿no? O en Alemania, Baviera. Pero en realidad hay una cohesión lo mismo que Brasil, digamos, ¿no? Independientemente que hayan, pero son el nacionalismo brasileño o el nacionalismo norteamericano. Lucas de la Tapia decía, el federalismo no divide al país, divide al poder. Pero desde el poder, el discurso es que así hay federalismo, Bolivia va a desaparecer, ¿no? Sos antiboliviana, por eso querés federalismo. No, simplemente voy a ser mucho más boliviana si puedo solucionar mis problemas. ¿Cuánta posibilidad de debatirlo, discutirlo? Hoy ya, desde hace algún tiempo, intelectuales de la talla de Carlos Hugo Molina, por ejemplo, ya hablan de la necesidad de ir mirando el federalismo como una opción o una salida de esto. Entre los que recuerdo. O sea, yo creo que es importante que vuelva el tema a la agenda pública. El tema estuvo en los 80, usted muy bien dijo, con el movimiento federal, claro, que incluso fueron concejales, ¿no? Tenían concejalía en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Creo que, como dice Rafael, la gente tiene que familiarizarse con el término, porque los bolivianos somos de satanizar, ¿no? Si algo no nos gusta, ya es malo, ¿no? Como era la autonomía. En el 2001 la autonomía era mala palabra en medio país. Hay que comenzar a mostrar el término como algo absolutamente positivo. Ese es el rol de los medios, el rol de los intelectuales, y pues comenzar a debatir. Así como Urenda nos planteó su autonomía departamental en el 86 y recién 15 años o 16 años después comienza a debatirse, pues aquí tenemos otra tesis, porque la Urenda es tesis de su grado académico, otra tesis que está planteando, vamos hacia el sistema federal, porque ya el sistema autonómico está agotado, no por nosotros, no es que nosotros lo hubiéramos agotado, es un Estado plurinacional y un gobierno que no permite la desconcentración del poder, ¿no? Otra vez donde se tocó el tema federal, justamente su papá, cuando era diputado, ¿no? Él lo planteó, él lo planteó ahí en el Parlamento, presentó el proyecto, lo planteó, ¿no? Pero no hubo mucho apoyo quizás, ¿no? En su momento, ¿no? Pero yo creo que ahora el federalismo, las nuevas generaciones, inclusive las generaciones... ¿Lo están discutiendo? ¿Lo estás hablando con...? Sí, habla acá del proyecto ese, del que presentó su papá, habla. No, y este de aquí, la propuesta, o por lo menos la idea, va ganando adeptos, hay con quienes conversar. Y a nivel nacional, ¿no? Tengo compañeros que eran, más que todo de mi generación, ex dirigentes universitarios de las FULES como Sucre, Potosí, ¿no? Que ellos están inclusive... Bueno, Potosí tiene desde hace rato, ¿no? O sea, más que nosotros. Sí, desde el siglo XIX tienen... Claro, tienen una fuerza... Cochabamba también. Bueno, lo que pasa es que el tema no es que muera, ¿no? Es como, para mí el tema del autogobierno no es que haya desaparecido, sino que llegan momentos en que como que está dormido y otra vez vuelve, ¿no? Pero surge en este caso frente al desastre de las autonomías, ¿no? Porque todos sabemos que autonomías no hay, por más que el próximo mes estén llevando a cabo referéndum en La Paz, en las autonomías indígenas. Eso iba a llegar ahorita. Un error increíble. Yo no puedo entender. Perdón, Carlos, un error garrafal que yo he escuchado con muchas personas que en su momento eran los propiciadores del tema autonómico. Y decían, ¿por qué no vamos al federalismo?
Ellos me decían, porque el tema federalismo va a generar una gastadera de recursos económicos. Claro. ¿No? Entonces, eso es un error. Lo dicen, claro. Y es un error y está demostrado. El proceso autonómico lo ha demostrado de que esa teoría es un error. Más bien ha mejorado. Con el proceso autonómico, la elección de nuestras autoridades, digamos, no se trata de un gastadero de recursos, sino más al contrario. Nos permite en cierta manera, ¿no?, de tener el poder, tenerlo más cerca y que nos atiendan nuestras demandas, ¿no? O sea, y eso es un error que algunos teóricos dicen de que no, federalismo no, porque va a ser más recursos económicos que se va a gastar el Pero Estado. eso es como una excusa, ¿no? Mucha gente, cuando no quiere hablar de un tema, sale, no, es muy caro, nos va a costar mucho, ¿no? O me acuerdo cuando era el voto cruzado, ¿se acuerda usted que decía, no, la gente no va a saber cruzar el voto? ¿Cómo que la gente? O sea, asumimos que la población no tiene la capacidad suficiente. Y yo creo que sí la tenemos. Yo incluso a alguna gente amiga le he planteado, no pensaba discutir y debatirlo, he leído un par de veces el trabajo y supongo que habrá que comenzar ya a hacer las anotaciones al margen, ¿no? Porque de eso se trata. Pero yo le he pedido a varios amigos que me hagan un estudio de cuánto ha costado la transformación del Estado. Es decir, si es muy caro o no es muy caro, porque también hay que mostrar cifras, hay que mostrar... No, lo han trabajado, creo, ¿no? La gente de la gobernación, ¿no? Pero no... O sea, capaz le falta socializarlo, ¿no? Sí. Lo que sí a mí me gustaría decir, en el momento de la gran confrontación en el 2008, hubo algunos teóricos que planteaban, bueno, si Bolivia si hay 5 departamentos que no quieren la autonomía, pues hagamos un Estado federal, ¿no? Federal. En un lado están los 4 departamentos que votaron por el sí, que va a ser federal, y el otro lado que se mantenga unitario. Pero eso ya tampoco quisieron, ¿no? O sea, esa fue una propuesta interesante que salió de que hayan 4 departamentos. ¿Sería gobernable? Pero claro que sí. Si Potosí, por ejemplo, quiere seguir siendo unitario, no quiere elegir a su gobernador, quiere que sus finanzas se las maneje el gobierno central, pues que siga así, mientras que Santa Cruz, que sí quería elegir gobernador, lo haga. Finalmente la voluntad de esos pueblos no se respetó, ¿no? Porque claro, La Paz votó no, se impuso, Potosí votó no, Cochabamba votó no. Tuvimos una experiencia cuando fuimos, cuando estaba el Mariscal Andrés de Santa Cruz, cuando fuimos confederal, ¿no? Habían 3 estados. Estaba el norte del Perú, el sur del Perú y Bolivia, ¿no? Pero eso fue una desgracia para Bolivia. No, eso iba a llegar, ¿no? Eso iba a llegar, ¿no? Fue totalmente una desgracia porque ahí sí significó recurso económico para Bolivia, porque nuestro ejército tenía que mantener Perú, entonces mantener un ejército era más plata y Bolivia entró en la desventaja total, ¿no? Entonces ahorita me viene por decirle el caso de que si no lo vería muy viable el tema de lo que fuera militario y lo federal. En su momento, entre la gran confrontación, si hay 4 departamentos que quieren y 5 que no quieren, pues que los 5 sigan siendo unitarios y los otros se les respete. Es interesante el esquema, ¿no? Lo que yo creo sí de que con una buena socialización, demostrando los beneficios que trae el modelo federal y demostrando de que nos trae una unidad a la heterogeneidad cultural que tenemos en Bolivia. Cultural, biológica, ¿no? Étnica. Yo creo que vamos a llegar a buen paso. Y el tema de la transformación no va a ser muy complicado, porque lo único que vamos a hacer en el tema del proceso autonómico es delimitar las competencias, ¿no? Y ciertos órganos de Claro, porque aquí hay una diferencia sustancial. Hoy con la autonomía el Estado central le cede competencia. Como que estamos con un pie más allá. Acá es el Estado el que le cede a los departamentos. La representación, los diversos estados federales le ceden representación y algunas atribuciones al Estado Nacional para que los represente. Y algunos recursos, no como ahora. Que ahora recursos, claro. Ahora la mayor parte de nuestros recursos se van al Estado central y a los departamentos no le queda nada, ¿no? Por ejemplo, una diferencia de cómo sería con Estados Unidos, en lo que han tocado el tema de los recursos. En Bolivia, ¿cómo tendría que ser? ¿No? De que los estados cedan a la federación. Exactamente. ¿No? O sea, en Estados Unidos es al revés, ¿no?
Washington, ¿no? Donde está la capital del Estado federal, si ustedes se fijan, le cede más, es la que se encarga de darle más de los recursos a los estados, porque hay estados que no se pueden mantener en Estados Unidos, y Estados Unidos, la federación, es la que empieza a mantener los diferentes estados. Porque es una unión, en realidad. ¿No? Exactamente. Pero es a través de ese fondo de compensación. Exactamente. Porque no le quita a nadie más de lo que corresponde. Exactamente. Ahí hay un fondo de compensación que se lo ha visto con la autonomía, que se lo ha visto con la descentralización, que se lo ha visto con la idea del pacto fiscal. En todo, yo creo que esto hay que destacarlo, en toda propuesta que ha nacido del Oriente siempre se habla de un fondo de compensación. El problema es que nos siguen acusando de que no hay propuestas, dice, del Oriente para Bolivia. O sea, si la autonomía no ha sido una propuesta para Bolivia, ¿por qué Bolivia la asumió, digamos? ¿No? Entonces, ahí los que dicen... La elección directa de alcalde. La elección directa de alcalde, la elección de gobernadores, todas son propuestas de Santa Cruz para Bolivia. Y Bolivia, porque quiso o porque no quiso o por lo que fuera, las ha asumido. Entonces, no podemos seguir repitiendo la falacia con que algunos nos quieren hacer creer de que aquí no hay proyectos a nivel nacional. La autonomía fue un proyecto nacional. Y no solamente la autonomía, de Santa Cruz han salido las mejores propuestas para el país, el 11%, ¿no? Siempre hemos buscado la integración con nuestro memorando, el tema del proceso autonómico, ¿no? Entonces, el tema del federalismo, lo mismo tenemos que seguir trabajándolo nosotros, ¿no? Pero vuelvo a recalcar, yo acá analizo varias fases, ¿no? La primera fase es el tema de la socialización, ¿no? Eso es fundamental. ¿Cuánto vamos a tardar? 3, 5 años que esté bien socializado, ¿no? La segunda fase ya va a ser el proyecto en sí que queremos nosotros, ¿no? Y una vez de la segunda fase, que ese proyecto en sí que queremos que se lo trabaje en unos 3 años, bien trabajado para todo el país por igual, ¿no? Ya viene la implementación, ¿no? Y esa implementación ahí tenemos que trabajar los cruceños para que no ocurra justamente lo que dice la licenciada Paula Peña, que no hay propuestas y que el gobierno no se lo abandere. Tiene que ser rebatible. Tenemos sí nosotros que empezar los cruceños a crear una clase política. Pero yo creo, discúlpeme Rafael, y lo dije al principio, ustedes, los jóvenes que fueron diputados de 2005, 2009 y 2014, ellos se las vieron en condiciones adversas, no era una diputación fácil. Considero que la creación de Estado a nivel departamental, porque la gobernación es un Estado, sí, creo que está llevando a muchos jóvenes al manejo de la cosa pública, porque antes era prefectura que venían designados de La Paz, ahora hay un Estado departamental, mal que bien. Ese Estado departamental nos está dando los instrumentos para el desarrollo de una nueva clase política, ¿no? Cuando dicen a los cruceños no nos gusta la política, no sé si es verdad. Es otra de las grandes mentiras que se repite. Si no nos gustara la política, no hubiéramos tenido a lo largo de nuestra historia tantos proyectos políticos, ¿no? Pero lo que fundamental sí, para el país, ¿no? La autonomía nos ha dado paso al Estado departamental, y el Estado departamental está generando su propia clase que va a ser capaz, o su propio instrumento o organización política, ¿no? Que va a ser capaz de... A lo que me refiero, que hay que trabajarla más, quizás, ¿no? O sea, no crearla, se está creando, pero hay que trabajarla más, ¿no? Pero bueno, la experiencia... Desde aquí veremos lo que podemos hacer, por lo menos para que se debata. Les agradezco a los dos por venir. Gracias a usted. Vamos al corte.